Vamos a empezar para romper el hielo esta mañana y para introducir un concepto clave. Vamos a empezar con unas fotos que se van a proyectar. A ver si podemos poner la primera. Uno de los conceptos claves esta mañana es antes y después. El antes y el después. Y pongo unos ejemplos de antes y después aquí, me vais a ayudar. Igual. ¿Alguien me puede ayudar con el nombre de esta persona? Todas las mujeres. George Clooney. A la izquierda hay un antes. A la derecha hay un después. ¿Vale? Él pasa aquí, no sé si estáis de acuerdo, de guapo a muy guapo. ¿No? Hay un cambio. ¿Qué es lo que ha causado el cambio? ¿Qué es lo que ha producido el antes y el después? ¿Alguna idea? Exacto, estáis diciéndolo. La han retocado, es un Photoshop, ¿no? O sea, tan guapo no es realmente en la realidad. Nos consuela pensar esto por lo menos. Él necesita Photoshop. Segunda foto. ¿Alguien sabe cómo se llama este actor? No sé si alguien ha dicho su nombre. Matthew Perry. Muy bien. Si no lo conocéis es que no conocéis la serie Friends, ¿no? ¿Cómo se dice? Esto no es tan agradable, este cambio, ¿verdad? Es un cambio para peor. ¿Podéis imaginar qué ha causado el cambio? La mala vida, adicciones, ¿vale? Tuvo un problema hace unos años con adicciones. Creo que ha salido ahora, no lo sé. Tercero. Cristiano Ronaldo, es la misma persona. Hay un cambio. ¿Qué es lo que ha producido este cambio? A ver, Carmen. No te oigo bien. Vale, hay algo de cirugía aquí, ¿vale? Por lo menos dental. También está el paso de los años, porque aquí lo tenemos con 18 años, aquí con 30 años. ¿Vale? Estoy introduciendo el concepto de cambio y qué es lo que produce cambios, ¿vale? Una última foto para una curiosidad. Aquí tenemos algo que se colocaba en las cajas de detergente para explicar sobre todo a la gente analfabeta cómo funciona el producto, ¿no? Yo os pregunto, por curiosidad, si alguien se lo sabe, ¿cómo es que este detergente no triunfó mucho en algunos países del Medio Oriente, que no vendió mucho detergente? ¿A alguien se le ocurre la explicación? Fue un desastre este producto en Medio Oriente. Es algo de la lengua. Esto no es solo salía el dibujo, pero está relacionado con su lengua. Muy bien. Porque ellos leen de derecha a izquierda. Entonces, ¿entendían? Si pongo mis ropas en la lavadora, saldrán así. ¿Vale? Bueno, hoy vamos a hablar del antes y después que propone el Evangelio y el medio para producir este antes y después, que es la gracia de Dios. Pablo introduce el concepto de la gracia en el capítulo 1 de Efesios, versículo 7, cuando empieza a hablar de la gracia de Dios. Y luego, más tarde, como vimos la semana pasada, él ora por ellos, sus lectores, para que entiendan lo que está explicando. Él pide, versículo 17 en adelante, entendimiento para sus lectores, para que Dios
de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría, revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Él pide entendimiento para ellos, es su oración. Pero no se queda en oración, además en el capítulo 2 que estudiamos hoy va a explicar la gracia de Dios, para que realmente puedan entender lo que Él pide a Dios que revele a ellos. Y es lo que vamos a hacer ahora. Ahora vamos a explicar un poco lo que Pablo quiere comunicar sobre la gracia de Dios. Y sobre todo voy a sugerir que él tiene 3 cosas en mente. Que tenemos que entender nuestro apuro sin Dios. Tenemos que entender el rescate que Él ha hecho. Y tenemos que entender nuestra llamada. Y que tendemos a subestimar las 3. Subestimamos nuestro apuro. Subestimamos el rescate, el alcance del rescate. Subestimamos nuestra llamada. Entonces, quiero animaros a tener una mejor idea de las 3 cosas. Primer punto, pues. Subestimamos el apuro. No nos damos cuenta. ¿Cómo lo digo aquí? Tu apuro es mayor que piensas. Él empieza el capítulo 2 en el original con 3 palabras. Versículo 1, y a vosotros. Y a vosotros. Con esto quiere llamarnos la atención personalmente a las implicaciones de lo que está diciendo. Él está hablando de la grandeza de Dios, de todo lo que Él es y ha hecho para la humanidad. Y tendemos a responder, ¿y yo qué? ¿Qué pinto yo? ¿Qué tiene que ver conmigo todo esto? Entonces Pablo quiere decir, ahora voy a aplicarlo a ti, lo que estoy diciendo. Y quiere llamarnos la atención a las implicaciones personales de lo que él ha dicho en capítulo 1. Sobre Dios, su gracia, sus planes, etc. Y la primera implicación es bastante desagradable. Él ha hablado de un Dios de sabiduría, de vida, de majestad, y quiere contrastar esto con nosotros, que estamos caracterizados no por sabiduría, vida y majestad, sino por ignorancia, muerte y bajeza. O sea que va a comunicar algo bastante feo, bastante desagradable a sus oyentes. Nosotros, cuando la Biblia empieza a hablar así y nos habla, por ejemplo, de nuestro pecado, nuestra reacción muchas veces es de rebotarnos un poco. No nos gusta que alguien venga y nos diga, eres pecador, estás en un apuro. Solemos responder, pues, no soy perfecto, reconozco esto, pero no soy tan mal. Sobre todo comparado con fulano de tal. Sin embargo, Pablo es tajante, la Biblia es tajante, la palabra de Dios es tajante. Y tan tajante que emplea una palabra muy fuerte para describir nuestra situación. Versículo 1, estabais muertos. Y esto es la realidad que hemos de entender, de comprender, para empezar a entender la gracia de Dios, que estamos muertos. Y con muertos no quiero decir lo que solemos pensar con muertos. Nosotros cuando escuchamos la palabra muerto, pensamos más bien en el final, algo finalizado. Este no es el concepto bíblico de muerte, entre otras cosas porque la muerte física no es el final. Seguimos viviendo. Muerte tiene 2 sentidos principales en las Escrituras. Cuando dice que estáis muertos, está pensando seguramente en estos 2 conceptos. Primero, muerte es separación. Normalmente en la Biblia, cuando lees la palabra muerte, quiere decir separación. Por ejemplo,
La muerte espiritual es la separación entre nosotros y Dios. La muerte física es la separación entre mi cuerpo y mi espíritu que va volando cuando muera. Es una separación. Es interesante, en Lucas 15, el hijo pródigo, cuando vuelve el hijo pródigo, ¿qué dice el padre? Mi hijo estaba muerto. ¿Por qué dice esto? Porque estaba lejos, había estado separado de su padre, alejado. Esa es la primera idea. Cuando Pablo nos tacha de muertos, estamos separados, en este caso, de nuestro Padre Celestial, que estamos lejos de Él. Segunda idea de muerte es la idea de estar inoperante, que no funcionas bien. Santiago, por ejemplo, en el capítulo 2 está hablando de la relación entre fe y obras y dice que si tu fe no se manifiesta en obras, esta fe está muerta. Separaos, inoperantes. Pablo nos tacha de todo esto. Y es la realidad. Y si no entendemos este apuro, si pensamos que no es tan grave, no vamos a entender nunca el Evangelio. ¿Qué es lo que produce esta separación, esta inoperancia de nosotros? ¿Qué es lo que causa todo esto? Pablo habla en versículo 1 de nuestros delitos y pecados. Es lo que hay dentro de nosotros que produce esta muerte. Delitos son aquellas cosas que transgresamos la ley de Dios. Transgresamos incluso nuestros propios códigos éticos, que son poca cosa, pero aún más los estándares de Dios, que son más altos. No cumplimos con lo que Dios pide de nosotros. No le ponemos a Él primero en nuestras vidas. No amamos a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Siempre en cosas pequeñas o en cosas grandes hay delitos que salen de dentro de nosotros. Pecado tiene la idea más que nada de fallar al blanco, de no dar la talla, de quedar cortos, de no ser lo que quisiéramos ser. Somos conscientes hasta cierto grado, cierto punto, todos de ser pecadores en ese sentido, que quedamos cortos. Todo eso es del interior del hombre. Además tenemos un problema de muerte que viene de fuera, porque según el versículo 2, seguimos la corriente de este mundo. Versículo 2. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Se está hablando del sistema de este mundo, que es tan feo, tan desagradable, todo lo que hay fuera de odio, de fealdad que hay ahí fuera. Y nosotros tenemos la tendencia de ir detrás de muchas cosas que no son buenas. O sea, desde dentro, desde fuera, estén fotuts de alguna manera. Estamos mal. Hasta tal punto que Pablo nos llama, versículo 3, hijos de ira. Está aludiendo al hecho de que al final Dios juzgará todo esto y juzgará tu pecado. La ira de Dios es una realidad que tendremos que afrontar en algún momento de nuestra vida. Y el Evangelio dice que Jesús asume la ira de Dios y lo absorbe a Él en la cruz en sustitución por ti, o lo vas a tener que afrontar tú mismo. Entonces serás víctima de la ira de Dios. Es una realidad que tenemos delante. Estamos pues muertos, según el mensaje bíblico. Y yo os pregunto, ¿el Photoshop puede remediar esto? ¿El paso de los años puede remediar y curar esta muerte? ¿O tal vez un poco de cirugía? La respuesta es que no. Nuestro problema es mayor
que esto. Si fuera un problema pequeño, diremos, bueno, intentaré solucionarlo. Pero si entendemos el alcance de nuestro apuro, vamos a tener que reconocer que necesitamos una solución muy grande. Y afortunadamente hay una solución muy grande. Y tenemos un momento de estos sublimes en el versículo 4, cuando dice, como dice las Escrituras de vez en cuando, pero Dios nos crea un problema y luego nos dice, pero Dios, hay dos en este capítulo y hay varios en la Biblia. Y menos mal que hay un pero Dios aquí. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Y va a explicar la gracia de Dios. La gracia de Dios. La gracia de Dios es la solución. Y solo si has entendido tu apuro vas a querer entender el rescate, el alcance de este rescate. Un muerto no puede solucionar sus problemas. Si tú tienes un cadáver aquí y dices soluciona tus problemas, no tiene ninguna esperanza de hacerlo. Necesitamos algo que viene de fuera, que dé vida a este cadáver. Y eso es la gracia de Dios. Vamos a pensar un poco en el concepto de gracia. La definición básica de gracia es favor inmerecido. Y esto es importante entenderlo. Yo no voy a hablar mucho de esto porque el aspecto esto de inmerecido no me interesa esta mañana, pero hay que notarlo aquí. Cualquier cosa que Dios hace por nosotros es inmerecido, no merecemos nada de Él. Pero es ahí, es su favor inmerecido. Voy a ofrecer otra definición alternativa de gracia para mis propósitos esta mañana. Mi definición es, a ver si me acuerdo, el amor actuando con poder. La gracia es el amor actuando con poder. Y os pongo un ejemplo humano para que nos entendamos aquí. Porque nosotros podemos ofrecer gracia los unos a los otros también. No solo un concepto exclusivo de Dios. Nosotros en menor medida podemos ser personas de gracia. Imagina que tú tienes un problema y vienes a mí y me pides que solucione tu problema. Para que yo responda en gracia, necesito amor y necesito poder. Amor porque igual no me importan tus problemas. Tú tienes un problema y digo, ¿a mí qué me dices? No te amo, no me importas. Entonces es un obstáculo. Si no te amo, no te voy a solucionar tu problema. Pero no es suficiente mi amor tampoco. Porque imagina que vienes a mí con un problema de fontanería o de electricidad. ¿Ustedes imaginan que yo puedo solucionar vuestro problema? Mira estas manos. ¿Son manos de un obrero? No. Necesito el poder de ayudarte también, la capacidad. Si no, no puedo ejercer gracia en tu caso. Para solucionar el problema de este cadáver, alguien tiene que amarle y tener el poder de solucionar su problema también. Esa persona es Dios. Dios tiene el amor hacia nosotros en nuestros pecados y el poder, la capacidad de solucionar los problemas. Y Pablo lo explica así. Hablando del amor de Dios, versículo 4. ¿Cómo describe el amor de Dios? Que es rico y grande su amor hacia nosotros. No es un amor cualquiera. Él quiere ayudarte, quiere solucionar tu problema porque te ama y su amor es rico y grande. Además tiene poder. Capítulo 1, versículo 19. La supereminente grandeza de su poder
para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra. Capítulo 2, versículo 6. Juntamente con Él nos resucitó. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Que el mismo poder que Dios usó para resucitar a su Hijo de la muerte física está operando en nosotros para resucitarnos espiritualmente a nosotros. Esto es la gracia. El amor de Dios y la capacidad de solucionar nuestro problema mayor, que es la muerte espiritual. Y como digo, el cadáver no puede hacer esto para sí mismo. Tú no puedes hacer esto para ti mismo. Estás totalmente muerto para con Dios por naturaleza. Solo cuando Él interviene con gracia tienes esperanza. Por eso Pablo se empeña tanto en decir que no es por obras, no es por nada que tú puedes hacer, sino por gracia. Y tenemos ese versículo famoso, versículo 8, que dice: por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y Pablo está tan empeñado en dejar esto claro que interrumpe su argumento, versículos 5 y 6, para decir lo mismo. Fijaos, si se puede proyectar 5 y 6, mejor que se vea claramente. Pablo, ¿tenemos 5 y 6 juntos? ¿Es posible? Si es posible, mejor. Si no, si tenéis la Biblia delante, mejor. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó. Lo que pasa es que interrumpe este argumento. Tenemos entre paréntesis que Pablo en medio pone: por gracia sois salvos. ¿Por qué? Porque no puede esperar, anticipa que alguien diga: pues ¿yo qué hago en todo esto? No, por gracia sois salvos. Lo tiene tan claro. Alguien dirá: pues yo tengo que tener fe, por lo menos, tengo que ejercer fe. Eso es mi parte, ¿no? Eso es lo que hago yo. Pues la Biblia dice que ni esto viene de ti, porque todo el paquete, todo esto, es don de Dios. Si tú has podido creer, si tú has visto que estabas muerto, que tu única esperanza era el perdón que ofrece Dios a través de su Hijo, que ha muerto en tu lugar, si tú has podido entender esto, si tienes una confianza en Dios, que Él ha solucionado tu problema, es porque Dios te ha dado la fe. No hay ningún mérito tuyo, absolutamente cero. Es don de Dios para que nadie se gloríe. Bueno, no tenemos que subestimar nuestro apuro ni el alcance de la solución, que es grande, que necesitaba toda la gracia de Dios. En tercer lugar, eso es solo para dejar un pensamiento, dos pensamientos con vosotros los creyentes. No hemos de subestimar tampoco nuestra llamada. Y esto es importante decirlo porque la doctrina de la gracia, la salvación por gracia, se presta a algunos malentendidos y a algunos abusos. Uno de ellos es uno que Pablo toca en Romanos 6, capítulo 1, cuando él habla de unas personas que decían: si es por gracia, si es todo por gracia y Dios nos perdona y lo hace todo, vamos a seguir pecando, pues, haciendo lo que nos dé la gana. Perseveraremos, no lo pronuncia bien, seguiremos pecando esto. Y Pablo dice: no, de ninguna manera. Y tiene que explicarles que si tu conversión es genuina, si realmente has entendido esto, por agradecimiento, por el poder de Dios que empieza a obrar en ti, no vas a pecar más, sino mucho menos vas a pecar a partir de ahora. Y que tenemos que entender las cosas bien, que la gracia no es licencia para hacer cualquier tontería o cualquier pecado.
todo lo contrario, estamos llamados a hacer buenas obras. Versículo 10. Hacer buenas obras. No buenas obras que ganen la salvación, sino buenas obras que reflejen una salvación genuina en nuestra vida. Y quiero dejaros con dos pensamientos. Primero, que tenemos una responsabilidad de cumplir este versículo 10. Y Pablo expresa esa responsabilidad con el verbo andar. El verbo andar. Esas buenas obras están preparados para que anduviésemos en ellos. El verbo es andar. En griego, peripeteo. Igual conocéis este verbo si habéis estudiado a Aristóteles o el Liceo. Es un verbo que funciona similar que en castellano, el verbo andar. Lo usamos literalmente, estoy andando aquí, usando mis piernas. Y también decimos, ¿cómo andas? ¿Cómo anda tu vida? Lo usamos figurativamente. Y ese es el sentido que lo usa normalmente Pablo. En los evangelios se usa literalmente, en Pablo lo usa figurativamente para hablar de cómo vives. Y de hecho, cuando seguimos estudiando Efesios, capítulos 4, 5 y 6, vamos a ver que él emplea andar muchas veces, 7 veces en total en Efesios, para hablar de cómo vivimos. En el capítulo 5, por ejemplo, dirá 3 veces andar en amor, andar en la luz, andar en sabiduría. Está hablando de cómo vivimos. En este capítulo lo usa 2 veces en ese sentido también. Y la importancia de andar es que es algo que implica acción y decisión. Así que tenemos una responsabilidad. Igual no caemos en lo de Romanos 6, pero sí caemos en una vida un poco pobre, mediocre, ya que es todo por gracia, no tengo que hacer nada. Pablo nos reta aquí, que andemos. Y nos va a seguir haciéndolo a lo largo de Efesios, que hay que andar, hay que moverse en la vida cristiana, no quedar pasivos. Primer pensamiento. Segundo pensamiento. Esta palabra hechura, versículo 10, hechura suya somos. La palabra griega es poema. De esta palabra derivamos nuestra palabra poema, poesía. Está diciendo que somos poema de Dios. La palabra original, la idea es cualquier cosa que uno hace, que uno confecciona, construye. Puedes construir una poema, una poesía, puedes construir un coche, pero es algo que está hecho con propósito, con orden, con estructura, con belleza. Y todo eso eres tú, soy yo. Es un pensamiento bonito que quiero dejaros. Que Dios te considera su poema. Igual cuando te miraste en el espejo esta mañana, no tenías este pensamiento precisamente. Estabas pensando algo más negativo, lo que tengo delante aquí en el espejo. Pero Dios te dice que eres su poema. Así que nos animemos con esto. Últimos 2 pensamientos, pues. Tenemos una responsabilidad de andar. Nuestra llamada es mayor que pensamos. Y además es más bello que pensamos, que somos en Cristo una poema. Vamos a terminar. ¿Oro yo o oras tú? Tú, vale. Vamos a terminar con oración.